director de deporte en 3 países. Y la última vez que fui a Madrid, o sea, hace unos años que fui a Madrid, me lo encontré. Y está trabajando en un tecnológico. Fuimos a un centro de entrenamiento de visita. Y todo el mundo decía, Pancho, regresa, Pancho. Y él decía, no, ya yo soy tecnólogo, no soy más. O sea, ese hombre ya estaba fundido totalmente, pero era un individuo que tuvo una labor extraordinaria en Uruguay, en Argentina, en México. Fueron años y años, o sea, que hay un momento que ya se satura. La vida de un entrenador es una vida muy difícil porque todavía el deportista tiene un punto donde termina, pero el entrenador no tiene un punto donde termina. A veces termina retirado a la fuerza. ¿Por qué? Porque ya es mayor. Cuando un hombre ya se ve avejentado, no lo quieren contratar, a pesar de que en el momento en que puede tener la mejor conocimiento de lo que es el entrenamiento deportivo, que es complejo. O sea, la ciencia del entrenamiento, todo el deporte es una ciencia muy compleja, donde intervienen grupos de factores. A nosotros una vez, por determinadas razones, nos decían, no, porque el mejor psicólogo del deportista es el entrenador. Y yo tuve que discutir sobre eso. Y le dije, bueno, si es el mejor psicólogo, ¿por qué no es el mejor médico? ¿Por qué no es el mejor fisioterapeuta? ¿Por qué no es el mejor biomecánico? Y con eso, ve que te estoy enumerando un número de ciencias que van a participar de ese fenómeno tan complejo como lo es el deporte, sobre todo porque el hombre está llevado a situaciones de extremo. Hoy en día, muchos récords logrado superarse por la creencia de la persona. Por ejemplo, de la milla, los minutos de la milla se superó en un año 8 veces. ¿Por qué? Porque la gente creyeron y pensaron que ya, y lo psicológico ahí juega un papel, la creencia juega un papel enorme en el individuo, pero también el organismo no logra, por ejemplo, romper el récord en el maratón. No es solamente un problema mental, es un problema de cómo disipar el calor del organismo que alcanza casi 42 grados en una carrera. Como el organismo no puede disipar todo ese calor y por tanto ya llega un punto que no vamos a poder romper esa meta cuando se dirige. Sin embargo, bueno, psicológicamente la gente sí piensa, yo trato, pero de todo el organismo Es es que una ciencia compleja. me- me- no estoy siguiendo el tema deportivo, pero cuando me dices que en la milla se rompió el récord en un año 8 veces, estoy imaginando que se trataba de décimas o tal vez céntimas de segundo. Pero lo lograron. Bajar la milla, lo que tenía fue Zapote, el que lo logró. Pero después que lo logró Zapote, que fue un hecho extraordinario, lo lograron otros corredores que ya tenían la idea, la creencia de que podían hacerlo. Por ejemplo, yo fui entrenador de Alberto Juan, que logró 2 récords olímpicos en 800 y en 400. Y es muy interesante cómo se logra esto. Esto se logra porque Alberto, después que corría en la 400, corría 600. Y él veía que podía correr 600. Dice, bueno, si puedo hacer los 600 metros tan bien cuando termino los 400, ¿por qué no voy a hacer 1800? Ya cuando esa creencia que yo se apoderó de él y él lo logró. Hoy los requerimientos de la carrera son todavía más intensos y complejos y no hemos todavía podido tener un bicampeón olímpico de esas 2 carreras, porque las carreras sean especiales. Ah, ok. Las mayores. Me estás hablando entonces de que la creencia también tiene que tener un sustento físico, un sustento de preparación. Hoy tenemos, ya ven, las carreras de 100 metros, la carrera de 100 metros, todo lo que adelantó Wolf, todos sus resultados, un hombre también excepcional, pero está la frecuencia que va a tener la neurona motora en el organismo, porque tú puedes estar deseando llegar, pero no llega, el impulso no va a llegar en un momento determinado a músculo. O sea, puedes pensarlo, pero no, es muy complejo, y eso va a tener también un resultado determinado, un límite determinado, que después
pueda un resultado, en vez de poner 0.990, tú pongas 0.89, vaya, vamos a Ya, suponer, estamos hablando milésima, de- milésima. Eso va Dime, a llegar, todo eso. Paco, estamos hablando de deporte, no de alto rendimiento. Me están narrando datos de deporte de altísimo rendimiento. Sí, Récord mundial de altísimo rendimiento. Pero hoy tú estás con tu tarea no solamente vinculada a la difusión, a la docencia, relacionada con el alto rendimiento, sino también con la salud. nosotros tenemos que incorporarla, inevitablemente. Ya Ah, tiene que ser un paradigma, tiene que ser un tema. ¿Por qué? Porque vemos las consecuencias son extraordinariamente negativas cuando nos sentimos solamente en el rendimiento. El rendimiento puede llegar o no puede llegar. El rendimiento es un factor, sobre todo que entra dentro de la filosofía de la complejidad. No dominamos todas las variables. Y por bueno, eso muchos récords son planificados, pero no se logran. Lo logran otras personas. O sea, el pronóstico tiene más o menos, te pudiera yo decir así, un 50% de cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay factores de otro tipo, sociales, genéticos, de las condiciones. Una de las cosas que puede afectar mucho al deportista es la propia atmósfera, el propio clima. ajá. Si hay calor, si hay frío. Esos son uno de los factores más importantes. Si estás en un grado, hay gravedad, si hay jet lag porque te trasladaste de un lugar a otro. Después está, como consecuencia de esto, las acciones primarias que hace el deportista. Un jugador de baloncesto tira la pelota al aro y no logra al inicio de la competencia el resultado que él esperaba, y eso puede crearle a él un trauma en el sentido, no es mi día. No va a ser tu día así, es tu día porque lo vas a hacer durante el juego 10.000 veces. Y están los factores de ansiedad propia de riesgo que constituye de no tener hacer un papel negativo, que sea mirado con otra visión Dime, de lo Paco, que él está buscando. El éxito. disculpa que te interrumpa, pero ¿viste la final del Mundial? No, tremendo, eso ha sido tremendo, tremendo. Este, Ese mundial un poco infarta a todo el mundo. La gente estaba pensando en Messi, en lo que constituía para Messi, para Argentina el logro, y los franceses también. Y ese equipo francés es un equipo fuerte, un equipo bien preparado, jugaron muy bien, y ya tuviste cómo fue que terminó el juego. El juego terminó por penalti. sí, 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 casi, Fue sí, la sí, suerte en la mano, la suerte en la mano. sí, sí, Eso sí. podían haber ganado, haber perdido. Todo es un equipo muy parejo. Creo que este juego constituye en cuanto a tensión, a complejidad, a dramatismo, uno de los juegos más importantes en la historia del fútbol. Eso no va a dejar de decir. Sí, sí. Nunca hemos tenido estas condiciones. Yo cuando fueron a penales, imaginaba que los dos arqueros, porque eso forma parte del entrenamiento, estaban súper entrenados para atajar penales. Y como tú dices, además de ese entrenamiento, también hay una dosis vinculada a la moneda en el aire. Exacto, sí, no hay problema. Nosotros no podemos negar la existencia de la suerte, de que haya suerte. Son hechos que ocurren en la vida. Hay condiciones que a veces se dan, no tanto miradas por nadie, pero ocurren. Cuando ocurre, pasaron. Hay un juego de béisbol de que hay 4 hombres en base, están en los últimos outs, hay 2 outs. Yo ahora no recuerdo exactamente ese juego, pero fue en Estados Unidos. Hay 2 outs, hay 4 hombres en base y hay una carrera de diferencia nada más. Y meten un batazo grandísimo, ¿no? Y la pelota choca con una paloma. La pelota cayó y fue recibida por un jugador y ahí ya se acabó el juego. Se acabó el La juego. casualidad, No maloma. o sea, la existencia de la casualidad, hasta para nosotros los marxistas,
es una categoría dentro del campo de la filosofía. O sea, existe la casualidad. Paco, ¿y has tenido que lidiar con situaciones de frustración de equipos o de atletas? Sí, no, eso es fundamental. Hay equipos que se llegan a frustrar con otro equipo y cada vez que van a perder con ese equipo. Es como una tablilla. Es Ajá. una cierta condición, ¿no? Que lleva en que ellos son superiores y que no podemos con ellos, aun y cuando eso no se habla, está en el inconsciente del deportista. O sea, nosotros tenemos una teoría muy importante dentro de esta que vivo aquí, o sea, el hombre es fruto de su historia y en el concepto de lo consciente volitivo juega un papel fundamental, que uno tiene que tener conciencia de lo que hace, pero no cabe la menor duda que hay elementos a veces inconscientes que ocurren, el lesionarse, el cometer un error. Yo tenía un jugador que sabíamos que no estaba en la forma ideal para ganar, inconscientemente, ¿qué hizo? Pisó el borde de la pista y ya está desclasificado. Y había que meterse dentro de ese cerebro a ver si es verdad de que fue consciente o inconscientemente que él pisó el borde de la pista. O sea, cometió un error y ese error lo salvó de cualquier presión que pudiera tener de arriba, que era grande, que además él no estaba en condiciones de ganar esa pelea. El entrenamiento no es todo para el deportista. Y si se ayuda del entrenamiento, el entrenamiento que tú pierdes, no lo recuperas nunca. No lo recuperas nunca. El entrenamiento que se pierde, se perdió. Porque el desarrollo de una Todo esto tiene que ver con constancia, con seguimiento, con insistencia por parte de los deportistas de élite. Sin embargo, yo te quiero preguntar por el otro polo también. Los que no son deportistas pero hacen deporte y tal vez participan de actividades competitivas. Eso tengo una experiencia muy interesante. Ahí mismo en Argentina. Tenía muchos amigos que Sí, sí. practican el deporte recreativo. Sin Ajá. embargo, me llamaban a sus casas para que los preparara de manera de no perder frente al otro equipo. Incluso tuve una situación en San Luis de Potosí. Había un psicólogo argentino ahí, me invitó a tener una reunión con un grupo de chicas que practicaban tenis y que a los 2 días aproximadamente iban a tener un encuentro con otro equipo también recreativo, pero que ellas querían ganar. Sí, Él me llegó ahí para que una noche charlara con ella sobre el tema de la competencia. El deporte, si hay una meta y esa meta yo puedo lograrla, ya existe el tema del éxito. Y el tema del éxito está enraizado en la personalidad del individuo. Hay algunas personas que tienen una gran autoconfianza, otros no la tienen. Unos se reconocen a sí mismos, se sienten que poseen las capacidades como para tener un prestigio psicológico, pero hay otros que no saben si se quieren o no se quieren y necesitan tener ese éxito para ellos mismos llegar a quererse. O sea que es un punto complejo desde el punto de vista de lo psicológico. Entra un elemento muy importante. Por ejemplo, hemos estado estudiando en los últimos tiempos la categoría confianza. La categoría confianza es una influencia enorme. O sea que tú puedes estar ansioso o no estar ansioso, pero depende de tu confianza, de tu autoconfianza para resolver los problemas. Y eso, o sea, yo soy capaz y lo voy a hacer, yo me siento en condiciones de lograrlo. Y entonces entra toda tu energía. El problema muy importante es las emociones. Siempre hablamos de motivación, pero es que la emoción juega un papel fundamental porque la emoción es la que va a propiciar por sus propias características de que el individuo se sienta motivado. bien, bien. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico y ahora volvemos. Estamos hablando de deporte y yo estoy escuchando las narraciones y yo estoy pensando en deporte individual. Entonces, Paco, dime, deporte individual, deporte colectivo,
¿Cuáles son las características para esto? No solamente en alto rendimiento, sino qué sé yo, los jóvenes y adultos que